tengo este sentir, que nos levantemos como una iglesia y transformemos Chile. ¿Qué les parece? No es tan difícil. Hay cosas que hacer, sí. No es tan fácil, pero no es tan difícil tampoco. Tendremos que tener corazones dispuestos. Y de lo que voy a hablar es un poquito de esto. Cómo podemos presentarnos como la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XX ya pasó. Ahora viene la iglesia del siglo XXI. Este siglo en el que hemos entrado con tantas características de posmodernismo, donde la verdad hoy se duda de que exista, donde la verdad es una verdad relativa. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, ellos tienen su verdad. Pero se quitó el concepto mismo de la verdad. Y este es un problema, porque ¿sabe qué es la verdad? ¿Sabe qué es la verdad? ¿Alguien sabe qué es la verdad? Es mal hecha la pregunta, ¿no? Tendríamos que decir quién es la verdad. La persona misma de Jesús. Y cuando Jesús, como verdad, se presenta, si alguien niega la verdad, está negando a Dios, está negando a Jesús. Porque la verdad no es un concepto, es una persona. ¿Por qué es una persona? Porque está relacionado con el principio, cómo comenzó todo. Si todo comenzó con Dios, Él es la verdad. ¿Me explico? Porque de ahí se derivan todas las demás verdades. Todo lo que estudia la geografía, la física, la química, la anatomía, todo se deriva de ese principio, de eso que estaba en el principio. Y en el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Y esa verdad es la que dirige todas las demás verdades. Por eso cuando alguien va en contra de la verdad, está yendo en contra de Dios. Suena lindo, ¿no? ¿Lo apagamos? ¿Está bien? Yo voy a apagar el mío. Ayúdeme usted también. Apaguemos los celulares. Y vamos a orar. Dile al Señor, Espíritu Santo, háblame esta noche. Dile así. Háblame esta noche. Abro mi corazón a ti. Abro mis oídos a ti. No quiero escuchar estas palabras. Quiero revelación tuya. Quiero revelación tuya. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 5, 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se coloca la luz debajo del almud, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No sé hasta qué punto nosotros vamos a poder transformar una sociedad, hasta dónde podemos ser sal que transforme la sociedad, pero tenemos un mandato, ser sal. ¿Hasta dónde lleguemos? No lo sabemos, pero somos sal. ¿Hasta dónde vamos a poder alumbrar en medio de la oscuridad? No lo sabemos, pero somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Está bien? Todos nosotros somos llamados en este doble llamamiento de ser sal de la tierra, de ser luz del mundo. Y la sal, para que tenga efecto en la comida, tiene que estar dentro de la comida. No puede estar fuera. ¿Estamos de acuerdo? Porque si está fuera de la comida por un lado y la sal por el otro, la sal no cumple su función de sazonar. Por lo tanto, nosotros estamos en el mundo. Y tenemos que estar en el mundo. Bien metidos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos en el mundo. Pero no somos. Pero estamos. Pero no somos. Pero estamos, aunque no somos. Estamos en el mundo sin ser del mundo, pero estamos con una identidad potente. Y los cristianos tenemos que encontrar, bueno, ya muchos la tienen, pero si no la tienes, encontrar tu identidad como cristiano, que te puedes parar en cualquier lugar y expresar los principios de Dios, no de una manera religiosa, pero de una manera contundente, sólida, firme, con convicciones.
Yo estoy discipulando a un grupo de políticos. ¿Y sabe de qué les hablo? De política, basado en los principios de Dios. Y les hablo de cosmovisión bíblica en la política. Y no tengo ningún problema porque los principios de Dios son para la política. Y son para la economía. Y son para la educación. Y son para todas estas áreas de la sociedad. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un cambio de mentalidad que tiene que producirse en nosotros. Para producir cambio de mentalidad en toda nuestra sociedad. ¿Por qué un cambio de mentalidad? Porque evangelizar no es solamente que llevemos a otras personas a Cristo, sino evangelizar es que evangelicemos también las ideas. Produzcamos cambio de paradigmas. Es decir, que evangelizar en el área de la educación no será solamente evangelizar a los profesores, a los estudiantes y a los directores de colegio, sino será también evangelizar la idea misma de educación, cambiarla. Hoy tenemos un concepto humanista de educación, podemos cambiarlo por un concepto bíblico de educación. Y podemos cambiar el arte y un concepto bíblico del arte y no un concepto humanista. Y podemos cambiar las comunicaciones, la economía. Hasta la iglesia tenemos que cambiar. Las familias, la salud, la ciencia. Todo lo podemos cambiar a través del cambio de paradigmas, de evangelizar las ideas. Los cristianos entendieron esto desde el principio. Jesús cambiaba las ideas. A cada rato cambiaba las ideas. No sé si vio esto en la Biblia, yo no lo vi por años. Hasta que un día comencé a verlo. Y me di cuenta que a la idea que había en la antigüedad, ojo por ojo y diente por diente, Jesús cambió la idea. Y dijo, oísteis que fue dicho, esta es la idea establecida. Ojo por ojo y diente por diente, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, pero, es decir, esto no va más. Ahora te digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué está diciendo? Amar al enemigo. Esto es un paradigma nuevo, una manera de pensar nueva. Sanar el día sábado. Qué interesante, ¿no? Porque no sanaba los miércoles, sanaba los sábados, desafiando lo establecido. Comía con los pecadores y publicanos. Hablaba con las mujeres, que no era posible hablar en ese tiempo. Decía que de los niños es el reino de los cielos, cuando los niños no valían nada. Se dejaba ungir por una mujer pecadora. Decía que el que quisiera ser el primero se hiciera último, siervo de todos. ¿Qué lógica es esa? Que cuando oráramos no prorrumpiéramos en grandes exclamaciones, sino que lo hiciéramos en secreto. Y que cuando diéramos limosna no lo hiciéramos tocando trompeta, sino que una mano no supiera lo que hace la otra. ¿Qué está diciendo? Está cambiando formas de pensar. Está cambiando paradigmas. Imagínense que nosotros empezamos a cambiar formas de pensar. ¿Cuántos de los que están acá han estudiado en la universidad, o que van a estudiar en la universidad, o que están estudiando en la universidad? Levanten la mano, a ver, por favor. Son varios. ¿Cuántos tienen actividades, trabajos concretos? Muy bien. ¿Cuántos son amas de casa? Bien. Qué tremendo cuando nosotros podemos entender que en cada lugar donde nosotros estamos podemos convertirnos en sal y luz y producir un cambio de paradigmas. Hace unos años atrás, yo no sé si lo conté alguna vez acá, me parece que no. Yo tenía 18, 20 años, así que lo que le voy a contar no lo haga, ¿ok? No lo haga. Especialmente si es varón, no lo haga. Y si es mujer, no lo juzgue hasta que termine. ¿Ya? Cuando yo tenía 18 o 20 años, Dios me habló y me dijo,
esa mujer que está ahí en la calle, que es prostituta, llévatela a vivir contigo. ¿Ya me juzgó? Espere un poquito. Yo tenía 18, 20 años. Entonces le dije a mí, hay otro principio cuando eres muy joven, ¿ya? Hablar con tu autoridad. No va a hacer que eso no sea del espíritu, sea una cosa. Así que yo fui a mi mamá y le dije, mamá, ¿qué te parece si nos traemos a esta chica prostituta a vivir con nosotros? ¿Qué dice una mamá? A ver. No. Respuesta equivocada. Mi mamá dijo así, ¿oremos? Nadie me dijo eso, ¿se da cuenta? ¿Cómo hay que cambiar paradigmas? ¿No le parece que es mejor decir oremos? Y después de orar me dijo, es del Señor, tráela. Así que se vino a vivir con nosotros. Vivió 3 días con nosotros. A los 3 días nos dijo, a ustedes no los aguanto más. Y se fue. Pasaron 2 años. 2 años después volvió. Y estaba embarazada. Dijo, quedé embarazada de un muchacho que pensé que era diferente, pero no era diferente. Me dejó embarazada y ahora me va a pagar el aborto para que no tenga este bebé. ¿Qué tengo que hacer? Ahora ella sí estaba abierta para escuchar, porque había recibido 2 años antes una muestra de cariño y además porque no tenía dónde ir. Así que le hablamos de Cristo, se entregó al Señor y dijo, este bebé va a tener mamá. Y fue a hablar con el muchacho, quien amablemente le dijo, estúpida, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo vas a tener ese bebé? ¿No sabes tu condición? ¿Quién te metió esta idea en la cabeza? Y dijo, bueno, la familia Rodríguez, así nosotros. El muchacho vino rabioso y nos dijo, ¿cómo se le ocurre a ustedes meterle esta idea en la cabeza? No saben qué tipo de mujer es, todo eso. Nosotros le hablamos de Cristo a él y ¿sabe qué? Se entregó al Señor. Y fue a su familia y le dijo, este bebé va a tener mamá y también papá porque me voy a casar con ella. Y se casaron. Pasaron 42 años y les encontré hace un par de años atrás. 4 hijas, varios nietos, todos siguiendo al Señor. ¡Wow! Cambio de paradigmas, cambio de mentalidad, cambio de lo que nosotros pensamos como normal, que no lo es. Y cuando empezamos a cambiar paradigmas y decimos, Señor, queremos hacer cosas, 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tú tienes preparadas para nosotros. No es correr riesgos, es oír a la voz del Espíritu Santo. Y empezamos a cambiar paradigmas, maneras de pensar. Una de las maneras de pensar que tenemos que cambiar es lo que en la Edad Media se llamaba la vocatio Dei. La vocatio Dei significaba que vocatio Dei significa vocación de Dios en latín. Y los sacerdotes habían llevado adelante esta idea que había personas que tenían vocatio Dei, vocación de Dios, que eran los sacerdotes, las monjas y los que iban en misiones. Y los demás no tenían vocatio Dei. Los demás iban a la iglesia, a la misa, digamos, ¿no es cierto? Hacían alguna cosa, pero en realidad no tenían la vocatio Dei. Los demás trabajaban secularmente. Y se formaron 2 conceptos, la vida secular y la vida sagrada o religiosa. Esto tú lo puedes ver en un montón. Pon atención cuando un político habla. No, eso es religioso, esto es político. Pero no solamente pasa con los políticos. Yo le pregunto a algunos cristianos, ¿usted de qué trabaja? ¿En lo secular o en lo sagrado? ¿En la iglesia o en...? No, ¿en qué trabaja? Sí, pero ¿en la iglesia o en...? Y digo, no, ¿de qué trabajas? Como el trabajo es algo secular. Y cuando estamos en la iglesia es algo santo. Pero Dios no nos dio esta libertad de decir así. Colosenses 3:17. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer en el nombre de Jesús? Todo lo que hagas, por si hay duda, de palabra o de hecho, en el nombre de Jesús. Quiere decir, ¿cuál es la vocatio Dei? ¡Wow! ¿Dónde hay profesores acá? ¿Hay profesores acá?
Profesores, muy bien. Profesores, renuncian. Y ahora se van a convertir ¿en qué? En vocatio Dei, vocación de Dios, que es, soy una misionero en la educación. Para eso tienes que ser profesor, así que no renuncies. Pero cambia el chip, transforma el pensamiento. Que ahora tú estás en un colegio como un misionero, una misionera, para extender el reino de Dios. Y no solamente para llevar a personas a Cristo, lo cual es prioridad 1, sino también para cambiar las ideas de lo que es educar. Completamente diferente. Tendremos que levantar colegios con una educación con principios bíblicos. Y grupos de teatro y de danza con cosmovisión bíblica, con una manera de pensar bíblica. ¿Hay algún abogado acá? Qué suerte que no hay. Bueno, médico, odontólogo, enfermera, o alguno que sea o está estudiando esto. ¿Hay alguno por aquí? ¿Enfermera? ¿Dónde está la enfermera? ¿Vas a ser enfermera? ¿Usted sabe quién creó la carrera de enfermería, joven? ¿No sabe? Sí, tiene que saber. Se llama, lo ayudo, Florence Nightingale. Muy bien. Florence Nightingale. Estoy seguro que cuando usted estaba estudiando, le explicaron que Florence Nightingale era una cristiana comprometida. ¿Le dijeron esto? No creo que le hayan dicho eso. Bueno. Y que además recibió la carrera de enfermería en sueños, en una revelación de Dios. No le dijeron eso. ¿No? ¿Qué le van a decir eso? En una universidad atea. Pero cuando uno va entendiendo, soy una enfermera para la gloria de Dios, te cambia el chip. Soy un constructor para la obra de Dios. Capítulos enteros dedicados a la construcción. Ingenieros, arquitectos, maestros de obras. Ahí hay un montón de ver la excelencia y los detalles con que Dios hablaba de la construcción. Cada cosa que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y entonces esa vocatio Dei desaparece porque todos tenemos vocación de Dios. ¿Cuántos han tenido llamado misionero en estos años? Levanten la mano, por favor. Ok, como 3. A los demás quiero decirles que Jesús murió por ustedes, que Él les ama y aunque son pecadores, deben arrepentirse y volverse a Él. Y los que quieran pasar ahora adelante para entregar sus vidas a Cristo, yo esperaba que todos levantaran su mano. ¿Entiendes cómo está nuestra vida? Dividida. No, ellos son los que tienen un llamamiento especial, son misioneros. Los otros no tenemos la vocatio Dei. Nosotros somos trabajadores, somos amas de casa, damos nuestro dinero, venimos a la iglesia, ¿no? Le hablamos de vez en cuando a alguien. No, hermanos, esta mentalidad en la iglesia del siglo XXI tendrá que cambiar completamente. Todos ustedes todos nosotros tendremos que ser llamados, somos llamados a ser misioneros. Lo que tenemos que cambiar es la visión, nada más. Porque el llamamiento ya está. No sé si acá cantaban una canción que decía, pastor, no sé si cantan esta canción o usted la conoce de antes. Estoy listo, si Él me llama. ¿Alguno la conoce esta canción? Ah, qué bien, no la cante más, por favor. Porque ¿sabes lo que pasa? Mira lo que dices, estoy listo si Él me llama. ¿Cómo si Él te llama? Ya te llamó para ser un misionero en cualquier área. No, pero a mí no me llamó a África. No, te llamó a ser ama de casa, como misionera ama de casa, mira. No, es que a mí no me llamó a la India. No, te llamó a ser médico. Porque lo que hay que preguntarle a Dios en el llamamiento no es si Él me llamó. Él sí, te llamó. Lo que hay que preguntarle al Señor es dónde me llamaste, cuándo y cómo. No si me llamó. Todos somos llamados por el Señor. Tenemos un destino en Dios, a cumplir nuestro propósito en el Señor. Y cuando lo hacemos con este corazón y entendemos, es el Espíritu Santo que nos llamó. Y ustedes que están cumpliendo un nuevo año de existencia, póngase en el corazón de reformar esta sociedad para la gloria del Señor.
Pero tiene que haber un cambio de paradigmas, un cambio de mentalidad. Por eso Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Renovación. ¿Puede hacer así conmigo? Renovación. Renovación. Hay un cambio de entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando los cristianos entendieron esto, porque ellos sí lo entendían, comenzaron a producir tremendos cambios. Uno de esos cambios es que había una ley en Roma que decía que a los niños que nacían débiles y deformes había que matarlos. Y los mataban. Pero los cristianos, inspirados en un tal Jesús de Nazaret, que decía de los niños, es el reino de los cielos, hizo una transformación del pensamiento y les dijo, a los niños no se los puede matar porque de ellos es el reino de los cielos. Le estaban hablando a un imperio pagano, pero los cristianos siguieron insistiendo y en el año 374 después de Cristo cambiaron la ley. Y la nueva ley decía que no se podrá matar a ningún niño bajo ninguna condición. Y esto pasó a todos los estados de derecho de todas nuestras naciones. Y si hoy Chile, Argentina, Brasil y lo que sea protegen a los niños, fue porque un grupo de cristianos en el año 374 cambió la ley. Los cristianos hicieron esto, imagínate. ¿Podremos nosotros hacer este tipo de cosas? Y de pronto se levantó un señor que se llamaba William y dijo, no es posible que haya esclavos. Era un cristiano comprometido. Porque en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, no hay ni esclavo ni libre, sino todos son uno. Y comenzó a luchar en el parlamento inglés para que se terminara con la esclavitud. No le fue muy bien, ¿eh? Luchó 30 años. Le fue re mal al principio. Pero siguió insistiendo. 30 años. Mucho del cambio de pensamiento no será una lucha corta. ¿Ya? Si hay que cambiar leyes, cambiar pensamientos, no será instantáneo como quisiéramos hoy. Podrá demorar 30 años, como le demoró a él. Pero en el año 1833, el Parlamento inglés, por una mayoría absoluta y tremenda y devastadora, votó que la esclavitud se terminaba en Inglaterra y se terminó, y como Inglaterra era el dueño del mundo, presionó a todos los demás países para que se terminara la esclavitud. ¿Por qué? Por una obra de un cristiano, William Wilberforce, que cambió los paradigmas, transformó el pensamiento. ¿Podemos hacer lo mismo? ¿En tu área puedes hacer lo mismo? ¿O vamos a pensar como piensa el resto del mundo? Anímate a orar a Dios. No hacer locuras, sino hacer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, hay veces parece locura a los que se pierden. Pero a nosotros no es locura. Y entonces empezamos a intervenir. Fue esta mujer, Florence Nightingale, la que creó la carrera de enfermería. Fueron los cristianos los que fundaron por primera vez los hospitales. Se llamaba Basilio, el cristiano que lo creó, y Fabiola, el que lo creó en Roma. Y imagínate, crear un hospital, la palabra hospital viene de la palabra hospitalidad. ¿Qué era un hospital? Los romanos no tenían hospitales, los griegos tampoco. Fueron los cristianos porque decían, lo que Jesús nos mandó es que al errante y al necesitado lo recibas en tu casa y que cuando alguien esté enfermo lo cubras y lo visites. Y de ahí salió el hospital. Y todos los hospitales que ustedes conocen vienen del concepto bíblico de hospitalidad. Así se crearon. El primer hospital se creó en el año 369 y lo creó este cristiano Basilio. Y Fabiola lo creó en Roma en el año 390 después de Cristo. Esta Fabiola era una mujer de vida disipada, pero tuvo un encuentro con Jesús, cambió completamente su vida y dedicó toda su fortuna a levantar este hospital. Fue discipulada por un padre de la iglesia que se llamaba Jerónimo. ¿Sabe qué? En las personas que ustedes piensan
y que yo pienso que nunca se van a entregar a Cristo. Y si cambiamos nuestra mentalidad, ¡clic!, y decimos, por ahí sí se convierte a Cristo. ¿Vieron ese hombre ahí que se va a convertir a Cristo? Ese Pablo que persigue a los cristianos. Pero se convirtió al Señor y se convirtió en un gran apóstol. Veamos en la gente su futuro, no su presente. Porque el futuro es ver a través de los ojos de la fe. Cuando vemos a las personas, no mires ni su pasado, y si es malo, tampoco su presente. Piensa lo tremendo que puede ser si se encuentra con Jesús. Lo tremendo que puede ser si se encuentra con Jesús. Lo tremendo que puede ser si se encuentra con Jesús. Y cuando nosotros comenzamos a hacer eso y ver a la gente con fe de parte de Dios, nos vamos a llevar cada sorpresa. Cada sorpresa. Que la gente que nadie creía vino a ser piedra del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores, como a Jesús, vino a ser piedra del ángulo. ¿Cuántos más de nosotros vamos a hacer cosas que son imposibles? Quiero decirte algo más. Ni siquiera te mires a ti mismo en el presente. Mírate con los ojos de la fe. Y cuando tú dices, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para esto, entonces tú puedes seguir diciendo eso. No sirvo para nada, pero Dios escogió lo que no sirve para avergonzar a lo que sirve. ¡Wow! Entonces, tu enfoque se pone en el Señor, no en ti mismo. Yo soy una persona sumamente tímida, no acá entre hermanos, pero póngame en un lugar medio desconocido y soy muy tímido. Así que yo le dije al Señor, Señor, mándame a cualquier lado, menos a las universidades, porque hacen preguntas difíciles, te critican, te dicen cosas. Adivine dónde estoy yendo. Qué maravilloso es el Señor. Y yo me puedo reconocer y decir esto, yo esto nunca lo haría. Pero lo estoy haciendo, pero nunca lo haría. Pero entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Si nunca lo haría. Porque hay un poder que está por encima de nosotros mismos. Y cuando le creemos a Dios, Él te pone a hacer cosas que nunca has imaginado. La iglesia del siglo XXI será una iglesia que tiene que correr riesgos. Pero no riesgos alocados, sino aquellos riesgos que vienen de obedecer al Espíritu Santo. Fueron los cristianos los que crearon las universidades. En el año 1158, la primera universidad. Fueron los cristianos los que crearon los preescolares, como los conocemos hoy. Lo creó un cristiano, se llama Friedrich Froebel. Y él vio que su papá, que era un pastor evangélico, cuidaba las plantitas de que eran chiquitas. Y él dijo, así como mi papá cuida las plantitas de su jardín, voy a crear entonces un jardín infantil, un kindergarten, es decir, un jardín infantil, lo que hoy llamamos preescolar. Él fue el autor de esto, inspirado en principios bíblicos. Fue un hombre como Henry Dunant, que entendiendo la dignidad del ser humano, dijo, a los presos de una guerra hay que tratarlos bien, y por lo tanto creó la Cruz Roja Internacional. Y él dijo, yo soy un discípulo de Jesucristo, como los del siglo I, no como cualquier discípulo, como los del siglo I, para que no quepa duda, comprometido como los del siglo I. Cuando nosotros comenzamos a ver que podemos transformar sociedades enteras. No tenemos una doble vida. Creo que este es el problema mayor que tenemos en las iglesias, una doble vida. Algunos por hipocresía, espero que no haya de esa categoría acá, pero otros no es por hipocresía. Es por falta de conocimiento y de visión. Y si no hay visión, el pueblo perece. La visión es que todos nosotros nos convertimos en misioneros y no tenemos dos vidas, tenemos una sola. ¿Ya? Que los principios de Dios son válidos en el área de la educación, del arte. Mire, por ejemplo, el área de la educación.
¿Cuál es el problema mayor que hay entre los niños hoy? Entre ellos. ¿Cómo se llama en los colegios? Bullying. Bullying. Y entonces un cristiano va y empieza a hablar de cómo tratarse a través de una cultura de bendición. Lo estamos haciendo esto en los colegios. Y estamos diciendo a los niños cómo bendecir en lugar de hacer bullying, que es maldecir. No se imagina lo que está pasando en esos colegios, pastor. Es increíble. Y estamos hablando de colegios no cristianos, porque en realidad los principios de Dios son para cristianos y no cristianos. Cuando nosotros conocemos nuestra identidad, podemos ir a cualquier colegio y decirles que hay una manera distinta de vivir, que no es haciendo bullying, que es bendiciendo a sus compañeros. Y empezamos a enseñarlo cómo dar gracias, cómo pedir perdón, cómo dar perdón, cómo elogiar al otro, y lo hacemos y después lo practicamos. Y no se imagina, los chicos empiezan a llorar, a pedirse perdón unos a otros, a pedirle perdón a los profesores. ¿Y sabe por qué los principios de esto funcionan aún en colegios no cristianos? Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19. No son principios que nosotros decimos, así acá lo vamos a hablar porque entre cristianos, pero no lo hablemos muy fuerte, porque nosotros somos discípulos secretos del Señor. Hablemoslo tranquilo. Confiemos en nuestra identidad de cristianos. Confiemos en nuestra identidad. Que decimos, sí, ¿sabes qué? Yo quiero orar por ti, por tu enfermedad, siendo un médico. Porque yo creo que hay espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros nos atrevemos a colocar los principios de Dios, no importa que sean cristianos o no sean cristianos, el asunto que ellos comienzan a ver, hay riqueza en esto, hay bendición, hay algo que no, bueno, ellos no van a decir bendición, hay un aurea, hay una energía, que digan lo que quieran, pero saben que algo está pasando, porque no tenemos dos vidas. Y quiero animarte a lo siguiente. Número 1, la Biblia, palabra de Dios, no la uses como libro de religión solamente. Úsala como libro de la vida y empieza a estudiarla y estudiarla. La Biblia dice, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Qué es escudriñar? ¿Qué idea le da la palabra escudriñar? ¿Me puede decir rápidamente? Buscar, ¿qué más? Indagar, ¿qué más? Profundizar, muy bien. Analizar, todo esto no es una lectura superficial, es una lectura profunda. ¿Y por qué queremos hacer una lectura profunda? Porque ahí vamos a encontrar los principios de hogar, de empresa, de economía, de política. Imagínense a un político, ¿no? Le enfrentamos y le decimos, le pregunté a la vicepresidenta de un partido político, ¿qué es política? Me dijo, juego de poderes. Es decir, ¿cómo obtengo el poder? ¿Cómo lo mantengo? ¿Y cómo evito que me lo quite? Este es un concepto humanista, por eso la política anda como anda. Y si aplicamos el concepto bíblico de política, los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser primero, hágase siervo de todos. Imagínense los políticos diciendo, yo soy un sirviente. Y no solamente diciéndolo, sino actuando como siervo de una ciudad, de un país. Cambia su concepto. Ahora, como estoy discipulando a uno de estos políticos, esta persona me dijo, Ricardo, cuando me entregué a Cristo, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Que soy una corrupta. Yo dije, ¿así? ¿Por qué? Bueno, porque Dios, yo dije, ¿por qué tú recibes soborno, cosas así? No, me dijo, porque Dios me habló que corrupción es trabajar para el poder y para los votos. Que eso es corrupción. Y yo ahora quiero cambiar. Voy a trabajar para servir. Tiene más de 20 años de política. Y ahora se entregó al Señor. Así que tomó a todos sus asistentes y les dijo, yo los controlé a ustedes, los he manipulado.
Les he hecho trabajar. No me importaba su familia porque no me importaba mi familia. Mi casa era un hotel donde yo iba a dormir nomás, porque lo que me interesaba era ganar elecciones. Pero ahora Cristo me cambió. Estoy diciendo a 80 asesores, imagínense, ninguno cristiano. Y les dijo así: ahora lo primero es Dios, segundo la familia, tercero el trabajo. Cambió completamente su manera de ver. Y usted no le puede ver hablando de política a esta mujer. Lo único que habla es Cristo, Cristo, Cristo. Salimos a evangelizar con ella. ¿Usted cree que habló que es la jefa de gobierno? Nada. Ella habló de Cristo. Habló de su partido político, nada. Habló que era funcionario municipal, nada, nada. Todo era Cristo, Cristo, Cristo. Cambio de mentalidades. No te conviertas solamente tú, convierte tu profesión, tu ocupación, convierte todo a Jesús, para que no tengamos doble vida. Así que la Biblia tiene que ser un libro de la vida. ¿De acuerdo? Libro de la vida, no libro de religión. Que uno empieza a escudriñar y encuentra principios de Dios. Imagínense los empresarios que están acá, emprendedores. Escudriña la Biblia en cuanto a lo que es la economía. Y te vas a encontrar con unos principios increíbles. Por ejemplo, la palabra del Señor dice: no te apresures a hacerte rico, porque habrás de destruirte. Principio económico muy importante. No te apresures. Balanza y pesa justa tendrás. Uy, qué tremendo. Que tu sí sea sí. Un empresario que respeta su palabra, Dios lo va a bendecir. Y empezamos y clamamos y buscamos de Dios en todas estas áreas. Empresarios, y si cambiamos el concepto de empresa, no, momentito, empresa es para ganar plata. ¿Y si no fuera para eso? Quiere decir que es para perder. No, no digo eso. Digo que si ponemos a Cristo primero y dejamos que ganar plata sea lo que viene por añadidura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bueno, es un poco irrealista, ¿no? Porque, hermano, hay que entender que ¿vivimos en qué? En el mundo, pero no somos del mundo. Y Dios está llamando a misioneros empresarios a cambiar sus conceptos y que cambien conceptos de negocios, de empresas. Busquen la Biblia. En la Biblia es tremendo, no puedo entrar mucho en eso, pero sí quiero darles un ejemplo. ¿Sabe? La Biblia describe que hay dos tipos de riqueza. La riqueza que viene como fruto de la prosperidad de Dios, lo puede encontrar en Salmos, Deuteronomio, cantidad de versos sobre esto. Cuando uno obedece a Dios y es bendecido. Y el otro, fuente de riqueza, es la opresión y la injusticia también. Así que hay dos. Y hay que discernir qué riqueza tenemos. Porque si viene de Dios, no hay que tenerle miedo a la riqueza. Hay cristianos que están siendo llamados a tener dinero para la gloria de Dios, pero le tienen miedo a la riqueza. Deja que el Espíritu te guíe. No le tengas miedo a la riqueza, a menos que sea fruto de injusticia. Proverbios 5:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová te enriquece, si es que no añade tristeza. Si es fruto de opresión, de injusticia, no es riqueza de Dios. Pero si está basado en la justicia, creo que Dios quiere levantar personas que tengan dinero, pero que no amen el dinero. Pero que tengan dinero, pero que no lo amen. Pero que lo tengan, pero que no lo amen. Y la mejor manera de no amar el dinero es cuando lo tienes, lo das. Es que me costó tanto sacrificio. Sí, de eso se trata. Y hermanos, no hay que dar hasta que duela. Hay que dar hasta estar gozoso, porque Dios ama al dador alegre. No es hasta que duela. Si te duele, todavía no entendiste bien lo que es dar. Hay que dar hasta que estés contento de dar. Y qué maravilla, Dios no se queda en deuda nunca con nosotros. Bueno, voy a terminar.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para llevar el Espíritu Santo? ¿Ese es el horario que tengo que terminar? Ahí en los minutos. Faltan 14 minutos. Bueno, muy bien. Qué bueno. Entonces, no me voy a pasar tanto, tranquilo nomás. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser algo cotidiano en nosotros. Pastor, una preguntita. Hablan en lenguas, ¿no? Porque yo tengo que predicar en diferentes iglesias, a veces estoy predicando en la iglesia y digo, por ejemplo, hablar en lenguas. Vamos a hablar en lenguas aquí y adorar al Señor aquí. Y decimos, gracias al Espíritu Santo. Y tenemos esto de buscando, ¿no? ¿Cómo es? Buscando, investiga. La búsqueda, muy bien. Estamos buscando y en la búsqueda ahí. Y vamos a la calle y ¿qué hacemos? Lo mismo. ¿Sería bueno hacer un culto de alabanza en la calle? No, ahí no, porque ahí no. No voy a levantar las manos. ¿Por qué no? Comunicas de espíritu a espíritu. Y personas que caminan por la calle van a captar algo de tu espíritu a través de la alabanza. Pero no solamente cuando salimos a evangelizar, cuando haga un negocio, diga al Espíritu Santo, ¿quieres que haga este negocio o no? ¿No? Pero mira que voy a ganar $2 millones. ¿No? No. ¿Y los 2 millones? Esto es muy real. Es el Espíritu Santo actuando en los negocios. Y te dice, hijo, olvídate de los 2 millones, porque en un año eso te va a traer maldición. Ok, como yo busco a Dios, ¿no es cierto? Decimos esto, como busco a Dios, los 2 millones no importa. Lo que quiero hacer es la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Porque Dios no te lleva, hay veces, por lugares lógicos. Nosotros hicimos un negocio excelente, hermano, extraordinario, ganamos un montón de plata como misión, ¡gloria a Dios! Gracias, Señor, ya teníamos el cheque. El Señor me dijo, no me gustó el negocio. Devuelve la plata. Yo le dije, Señor, negocios son negocios. ¿No le dirías tú eso? Dime la verdad. Estábamos en cuestión de libertad y, ¿no es cierto?, de negocios son negocios. Y el Señor me dijo, no, negocios no, tienen mis principios también. Y yo, ¿qué hice mal? Me dijo así, tú abusaste de tu posición dominante en el negocio. Y eso fue una injusticia. Quiero que devuelvas $8,000. Yo dije, pero Señor, ¿qué le voy a decir a la persona que no es ni cristiana? Me va a preguntar, ¿por qué? Bueno, dile que fuiste injusto y que yo te dije que fuiste injusto. Por eso estás devolviendo el dinero. Yo lo llamé. Disculpe, sí, mire, quería molestarlo para decirle que tengo $8,000 para devolverle. Y me dijo, ¿y por qué? Y dije, bueno, porque cuando hablé con el Señor, él no era ni cristiano, me dijo que había sido injusto en este negocio. Ya el negocio estaba concretado, yo ya tenía el dinero en nuestra cuenta, pero eso no importa, porque no te importa esto. ¿Qué te importa? Principios de Dios. La guía del Espíritu Santo. Y entonces devolví. El hombre no me preguntó nada, vino a buscar el cheque, nada, chao, hasta luego. A él lo que le importaba era la plata, pero a nosotros no. Y otro día el Señor nos mandó, nosotros teníamos unas deudas 10 años atrás como misión. Dijimos, Señor, ¿cómo pagamos este dinero? Ya sé, tengo una buena idea, porque yo tengo buenas ideas. Y le dije, Señor, ya sé, vamos a cobrarle a todos los que nos deben a nosotros. ¿No le parece buena idea, no es cierto? Si a mí me deben, yo le cobro, entonces con lo que le cobro puedo pagar. Es una idea normal, 2 más 2, 4 y hay que ser racionales y lógicos en todo esto. Y entonces, Señor, es lo que vamos a hacer. El Señor me dijo, no quiero que hagan eso. No, ¿qué quieres? Que perdonen las deudas. No, señor, un momentito.
Si nosotros perdonamos las deudas, porque hay que razonar con Dios, ¿no? Si nosotros perdonamos las deudas, ¿qué pasa? No tenemos para pagar nuestras deudas. El Señor dijo, quiero que perdonen las deudas. Bueno, está bien. Vamos a perdonar las deudas del personal, pero no de los estudiantes que han tomado las escuelas. No, dijo el Señor, quiero que perdonen todas las deudas. Bueno, está bien, vamos a perdonar todas las deudas, pero hasta tal fecha. De tal fecha en adelante. No, dijo el Señor, quiero que perdonen todas las deudas. Y además quiero que hagan una fiesta y que inviten a todos los deudores y les digan que sus deudas están perdonadas. Yo dije, ¿eres tú, Señor? Porque lo peor es que yo estaba al día, yo no tenía deudas. Y entonces hicimos la fiesta y cuando comunicamos que las deudas estaban perdonadas, hermanos, todos llorando, cantando, danzando, no sé qué hacían, se reían, gracias Señor, todos contentos excepto uno. Hasta que el Espíritu Santo me hizo entrar en su reposo y también pude gozarme. 4 o 5 días después, esto nunca nos pasó ni antes ni después, hicimos un negocio imposible, que sería largo de relatar, que lo que ganamos, todo lo que perdonamos, no era ni el 10º de lo que ganamos. Porque hay principios de Dios tremendos. Y cuando nosotros hacemos esto, Dios empieza a obrar de una manera increíble. A tal punto que después de eso nos regalaron 4 propiedades. Antes las propiedades nosotros teníamos que orar, ayunar, lágrimas, sudor, trabajar de rodillas, ayuno. Ahora, las últimas 4 nos las regalaron. No hubo ni que orar siquiera. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se mueve a través de la oración, se mueve a través de la obediencia. Así que cuando el Espíritu Santo eliminamos el concepto de vocatio Dei, de que algunos tienen un llamamiento y otros no, y empezamos que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, se mueva en la casa, se mueva en otro lugar, se mueva cuando vamos a evangelizar, se mueva en los artistas. Imagínate un artista que empieza a escribir guiado por el Espíritu Santo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Pero mejor que eso puede ser. Y artistas cristianos que comienzan a pintar como Rembrandt hacía, guiados por el Señor. Que comienzan a componer música como Johann Sebastian Bach hacía, que decía, compongo música para la gloria de Dios y el dulce solaz del alma. ¡Qué tremendo! Y cuando empiezas a crear nuevos sistemas de educación y el Señor te da un nuevo descubrimiento científico guiado por el Espíritu. No, un momentito, acá hablamos de Cristo, no de ciencia. 2 vidas. La ciencia, ¿sabe quién la creó? No, la ciencia no la creó Dios. La creó un hombre que se llamaba, se me fue ahora el nombre. Pero este hombre decía así: la ciencia hay que estudiarla para entender la creación y adorar al Creador. Mire lo que decía. Y él es el creador de la ciencia actual, de la ciencia que llamamos inductiva. ¿Para qué hay que estudiar la ciencia? Para estudiar, entender la creación y adorar al Creador. Se llamaba Bacon. Y este señor glorificaba a Dios a través de la ciencia. Imagínate que nosotros en los colegios glorificamos a Dios al enseñar el sistema circulatorio. ¡Qué tremendo! Y glorificamos a Dios cuando hacemos una obra de arte y cuando escribimos un poema, porque el Espíritu Santo nos inspira. Y de pronto el Señor te da a ti, empresario, un negocio que nadie lo vio.
Solo uno, el Espíritu Santo, y te lo revela, porque Dios dice que Él dará conformidad a aquellos que le temen, y que la comunión íntima, es decir, donde te revela secretos, es para aquellos que le temen. Oh, qué maravilla lo que Dios hace. Saquemos al Espíritu Santo de las iglesias. Bueno, pongámoslo ahí también, pero vamos a colocarlo en todas las áreas de la sociedad y eliminamos totalmente ese dualismo que tenemos en nuestra vida. Y ahora quisiera terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Hoy yo quisiera invitarles a convertirse en misioneros en su área. ¿Está bien? Necesitamos misioneros mecánicos, necesitamos misioneros gaffiters, electricistas, abogados, profesores, filósofos, psicólogos, psiquiatras, de todo. Misioneros en todas las áreas, porque es la única manera de ser sal y luz. Y no podemos decir vamos a transformar Chile, porque Chile es muy grande. Hay que decir vamos a transformar diferentes áreas de Chile. El área de la educación en Chile, el área del arte en Chile, el área de la salud en Chile, el área de las comunicaciones en Chile. Y yo quisiera hoy decirte lo siguiente. Te estoy dando una visión que tú te das cuenta que está hirviendo en mi corazón, que es una visión ferviente esta que tengo. Y quisiera que tú también la tengas, quizás ya la tienes. Pero sabe, visión no es suficiente, porque visión sin compromiso a la visión es una pura ilusión. Es un puro sueño. Nunca lograremos nada. Qué lindo sería que cambiara la educación y que no tuviéramos ideología de género. Qué lindo sería, pero no va a ser. Qué lindo sería que se termine la esclavitud, pero hubo un hombre que pagó el precio. Qué lindo sería que los niños dejen de ser asesinados, pero hay alguien que tiene que pagar el precio. Qué lindo sería que se reduzca el consumo de drogas. Qué lindo sería. Pero alguien tiene que pagar el precio. Y yo creo que de esta iglesia, al tener la visión y al tener el compromiso, que es entrega total a Jesucristo, Dios podría, si se cumplen esas condiciones, crear nuevos ministerios. Nuevos ministerios. Ministerios en grupos no alcanzados. Ministerios aún en la empresa donde estás. Ministerio en la universidad donde estás. Ministerio en el colegio de la enseñanza media donde estás. Ministerio en ese lugar artístico donde estás. Y tú le dices, Señor, yo quiero ser un agente de transformación. Quiero que tú me uses en esta iglesia del siglo XXI. Quiero tener este lugar. Quiero glorificarte a ti. Me comprometo con todo el corazón. Vivimos para Él. Morimos para Él. Primero hay que aprender a vivir para Él. Vivamos para Él. Digámosle, Señor, qué tremendo que tú me haces partícipe, misionero, misionera en esta área de la sociedad. Algunos serán llamados a África, otros a India y otros a quedar acá en Maipú, pero siguen siendo misioneros. Porque le preguntan al Señor, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero ya saben que tienen un llamado misionero. Y esta conciencia, acompañada de un compromiso profundo, va a producir cambios. No tengo tiempo de mostrarles lo que pasó este año en la Universidad de Lima, pero hace 2 años una profesora de biología
vino a tomar nuestra escuela de cosmovisión. Ella entendía que para servir al Señor tenía el concepto de vocatio Dei. Es decir, tenía que ser pastora de una iglesia. Y levantó una iglesia. Lo único que no se dio cuenta es que ella era profesora de la universidad, enseñando biología. Y eso ella no lo veía como ministerio, porque ese es mi trabajo secular. Y de pronto entendió esta verdad y dijo: queridos, ha cambiado todo mi curso, toda mi perspectiva de la vida. Y me manda una cantidad como de 10 audios diciendo: ahora enseño el agua. Y al enseñar el agua, mis alumnos pueden ver que no es casualidad, sino que hay un diseño inteligente. Y ahora les estoy mandando biocartas, es decir, cartas de biología, donde va acompañado de toda la presencia y el Espíritu Santo. Y esta semana me acaba de enviar que fue premiada por la universidad por hacer las biocartas. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es una cuestión de cambio de visión. Y es un cambio de compromiso a la visión. Y ella me dice: Ricardo, ahora me doy cuenta, los pastores no pueden entrar en la universidad, pero yo ya estoy adentro. Y lo único que hago ahora es ser misionera en la universidad. Y mis alumnos se entregan a Cristo porque ven cómo funciona, Romanos 12, no el agua, cómo funcionan las células. Y cuando ven cómo funcionan las células, no les queda otra que, aunque sean ateos, tienen que glorificar a Dios. ¡Qué tremendo! Nosotros podemos hacer estos cambios. Espíritu Santo, guíanos ahora. ¿Cuántas personas acá? Estamos hablando de una reforma que viene. Una reforma que viene. Pero la reforma se hace con personas, como con Florence Nightingale, como con William Wilberforce, con John Wesley, con Lord Appleton. Pero ahora viene el turno de los Pérez, González, Fernández, Rodríguez, García, Sepúlveda. Señor, pido por las personas que están acá. ¿Quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un misionero en mi área? Llámese hogar, llámese iglesia, llámese educación, arte, salud, ciencia, comunicaciones, gobierno, negocios. Quiero serlo hoy.